Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Yo quiero iniciar contándote una historia, una anécdota que viví yo hace muchos años. Estaba yo alrededor de mis 20s, bueno, no fue hace tanto tiempo tampoco, y estaba en Acapulco con un grupo de amigos. Seguramente tú conoces a la familia de Castillo Brauer, a Sandra Brauer, a Eduardo Castillo. Es una familia que amamos y que se sienta normalmente atrás del templo. Tienen unos hijos enormes, todos de gran estatura, que además amamos profundamente, Eddie, Bruno, Sofi. Y estos, bueno, seguramente los conoces, pero lo que quizá mucha gente no conoce es que somos amigos de toda la vida. De toda la vida, son de esos regalos de Dios, de esas amistades que Dios te envía de toda la vida. Nos conocemos desde el kinder, imagínese usted, ¿sí? Y estábamos en Acapulco y estaba yo con mi amigo Eduardo. Ahora es un congregante, pero es importante que entiendas que es mi amigo de toda la vida, para efectos de esta historia que te voy a contar. Y además, después de que conozcas esta historia, si te cae bien te va a caer mejor, y si te caía mal te va a caer ahora bien, porque la verdad es que él salvó mi vida. Estábamos en Acapulco y en esas cuestiones de juventud, yo no sé quién dijo que nos metiéramos al mar y que buceáramos y que íbamos a ver algo abajo, una escultura, no recuerdo ni siquiera bien qué era, pero la cuestión es que ahí vamos todos y nos metemos a nadar una distancia considerable y luego a cierta profundidad. Y en un momento dado, yo no sé qué me sucedió, pero hagan de cuenta que me desvanecí sin perder la conciencia. Simplemente me aflojé todo y me empecé a hundir. Pero sí era un estado de semi-inconsciencia, porque no tenía miedo. No tenía miedo. De hecho, estaba como que muy a gustito así, yéndome a las profundidades del océano. Cuando siento la mano de mi amigo tomándome del pelo, todavía tenía pelo, imagínense ustedes cuánto fue, y me saca y me empieza a decir, nada, y yo, no hombre, yo a gusto, algo muy extraño, yo si fue un golpe de calor, un desmayo, me bajó la presión, no sé qué me pasó, pero yo estaba escuchándolo, pero sin reaccionar, pero sin miedo, yo en mi mundo. Y Eduardo empieza a nadar y a decirme, patalea, nada, ayúdame, no puedo, pesas mucho. No vaya usted a creer que pesaba yo lo que peso ahora. Si no, mi amigo Lalo ni con todo lo fortachón que pudiera estar hubiera podido. Pero ahí iba él, y pues yo con peso muerto. Y por favor, nada, patalea. Yo lo escuchaba, pero no, simplemente no reaccionaba, nada más lo escuchaba, y yo feliz viendo las nubecitas y sintiéndome flotar, me llevaba del cuello, y me decía, insistía desesperado, nada, era un gran esfuerzo, claro, me lo decía con un lenguaje más florido, mi querido amigo, pero ahí me llevó, y me sacó, y recuerdo que llegó a la playa extenuado, y me aventó ahí hasta con un poco de coraje porque no lo ayudé en lo absoluto, y ahí me quedé no sé cuánto tiempo. Lo siguiente que recuerdo es de estar sentado ahí mismo, en esa misma playa, pero ya en una palapita, y que alguien dice, pues, que coma algo, y usted sabe que a esa edad y de viaje, pues uno siempre se anda gastando el dinero en todo, menos en lo que se debe de gastar, ¿no es cierto? Así que no traía mucho dinero, y yo, fíjese, nunca había comido pescado. Me dicen una mojarrita. Ahí como me ve, porque ahorita hay otro mito que quiero yo desbancar. Creen que todos los que estamos gordos porque comemos de todo. No, habemos gordos delicados. Usted tiene que saberlo. Y hay muchas cosas.
Y hay muchas cosas que yo nunca he probado en mi vida. Se sorprendería de cuántas cosas yo nunca he probado. Yo nunca he probado un taco de ojo, ni de seso, ni de buche, ni de nada de eso. Nunca he probado, por ejemplo, los chongos zamoranos, no sé ni qué son. Barbacoa, una vez en mi vida la había probado y no me había gustado, hasta que recientemente un hermano de la congregación, nuestro hermano Jorge Viñas, puso un negocio de barbacoa y me dijo, pastor, por favor, y le conté toda la historia de que yo no como cosas y que la única vez que probé barbacoa me fue muy mal. Y me dijo, pruebe esta. Pues, ¿qué creen? Está muy buena, se las recomiendo. Ahora que pase la pandemia, probar la barbacoa de nuestro hermano Jorge. Y no crean que es publicidad, pero ahí te encargo, Jorge, luego unos taquitos. Bueno, barbacoa solamente le he probado una vez y así te puedo decir de muchísimas cosas. Bueno, el punto es que nunca había probado yo una mojarra, pero ahí en medio del desmayo y muriéndose uno de hambre e insistiéndole a uno que tenía que comer, pues digo, bueno, pues una mojarra. ¿Cuánto valía? Y pues era lo que alcanzaba y dije, pues tráigame una mojarrita. Me la trajeron. Y todo este cuento que te acabo de compartir, historia real, es para llegar a esto. Cuando yo probé esa mojarra, probé un pedacito del cielo. ¡Ah, qué cosa más deliciosa! Yo no sé si me supo así por las circunstancias. Bueno, y de hecho sí fue así en gran parte, porque nunca más he vuelto a probar una mojarra que me haya caído tan bien en el momento, ¿sí? A partir de ahí ya como mojarra. Pero usted no sabe qué cosa más deliciosa de mojarra. Espectacular. Cada vez que como una mojarra, recuerdo esa ocasión. Y esta anécdota casi desconectada de la predicación vino porque me di cuenta al estar preparando el sermón que Jesús tiene una preferencia por los peces. Dios tiene algo con los peces, ama a los peces, le gustan los peces, claro, ama toda la creación, pero es destacable la cantidad de ocasiones donde los peces son coprotagonistas de muchos milagros y de muchas enseñanzas en la Biblia. Podemos recordar inmediatamente los episodios de la multiplicación de los peces, por ejemplo. Podemos ver el episodio de la pesca milagrosa que marcaría prácticamente el ministerio del apóstol Pedro. Veríamos a Jesucristo diciéndoles a sus discípulos, desde ahora serán pescadores de hombres. Vemos en el Antiguo Testamento al pueblo, en el capítulo 11 de Números, añorando cuando comían peces en Egipto, y un largo etcétera. Yo quiero mostrarte en la Escritura, quiero que vayamos a un milagro único. Aunque nuevamente el coprotagonista es un pez, es un milagro inédito en la Biblia. Vamos a esta historia, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 24 en adelante. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué era este asunto de las 2 dracmas? Bueno, las ciudades tenían un impuesto especial para la manutención del templo. Y en este caso eran 2 dracmas por persona. Por eso algunas versiones lo traducen como el impuesto del templo. El original dice 2 dracmas, pero para que entendamos, bueno, ¿y qué eran los 2 dracmas? Bueno, eran unas monedas y el impuesto del templo era 2 dracmas por persona. Y entonces llega Jesús con Pedro y van los que colectaban el impuesto y le dicen, oye, ¿qué el maestro no pagan ustedes o de qué privilegios gozan? Y a mí me da un poco de tristeza porque Pedro se ve que no traía
el dinero para poderlo pagar. Y para el carácter del apóstol Pedro, ¿no? Pero ni modo, se tuvo que tragar la vergüenza y decir, no, claro que sí, por supuesto, espérenme tantito, ¿no? Y pues va con el maestro, pero Jesús adelante y le dice, Pedro, te voy a hacer una pregunta. Los reyes, cuando ponen impuestos, ¿a quiénes se los ponen? ¿A los extranjeros o a sus hijos? Dicen, no, pues a los extranjeros, a los sojuzgados, a los que son los que deben ser taxados. Dice Jesús, entonces los hijos están exentos. Y Pedro dice, pues sí. Jesús es el Hijo de Dios. Y él está diciendo a Pedro, este impuesto para la casa de Dios, ¿es correcto que lo tenga que pagar yo, que soy el Hijo de Dios? Por supuesto que no, era correcto. Y quizá Pedro pensó por un instante que lo que Jesús iba a hacer era negarse a pagar el impuesto, pero no fue así. Va a suceder algo maravilloso. Jesús dice, sin embargo, a partir del verso 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús dice, mira, yo no tengo por qué pagar el impuesto de la casa de mi Padre, soy el Hijo de Dios. Pero para no hacer problema, porque Jesús es pacificador. Jesús es un pacificador. Dice, para que no haya escándalo, para que no levantar murmuraciones. Mira, ve al mar, echa el anzuelo, y al primer pez que pique, le abres la boca y ahí vas a encontrar un estatero. Un estatero, una moneda, era una moneda que valía justo 4 dracmas. Le dice, me lo traes y con eso pagas mi impuesto y el tuyo. Les decía que era un milagro único en la Escritura, a pesar de todas las ocasiones en los que aparecen peces y multiplicación de peces y redes, porque es el único milagro, es la única ocasión donde se pescó con anzuelo, no con redes. Jesús le dice a Pedro, que era pescador de red, lo vemos siempre pescando con redes, que es otra técnica diferente, le dice, ve, pero en esta ocasión vas a echar el anzuelo y va a picar un pez y le vas a abrir la boca y en la boca hay una moneda. Echa el anzuelo, no las redes. Ese bien podría ser el título de este mensaje. Echa el anzuelo, no las redes. Porque la diferencia entre las redes y el anzuelo es tremenda. Es totalmente diferente. Las redes se lanzan para a ver cuántos atrapas. El anzuelo es para ver cuál pica. La red va a los peces, pero es el pez el que va al anzuelo. La red va por muchos. El anzuelo va por uno. Este milagro nos enseña cuán específica y cuán en control está Cristo de cualquier circunstancia y de cualquier problemática. El maestro que pudo haber hecho esto de 1 billón de maneras distintas, eligió esta para darnos en su misericordia y en su amor un vistazo del detalle y el poder del cuidado de Dios para con nosotros. Yo quiero que imaginemos por un instante, imagínate el mar. Es más, imagínate todos los mares del mundo. Ahora imagínate o tratemos de imaginar, porque ni siquiera la imaginación nos alcanza,
las dimensiones de las profundidades oceánicas. Y ahora imagínate en alguno de esos mares, en alguno de esos lechos marinos, una moneda. De todos los millones de monedas que debe haber regadas en el océano, junto con una infinidad de otros objetos. Pero aquí está localizada una moneda, y una moneda específica, en este caso un estatero. Dios sabe todo lo que hay en el lecho marino. No solamente está tanto de cuántos peces, ni de cuántas criaturas, sino de cualquier objeto que está sobre la superficie de la tierra, en la superficie y por debajo de la superficie. Y el poder de Dios, que tiene un pez que lo envía justo a donde se encuentra esa moneda, que quién sabe quién la perdió, quién sabe quién la tiró, quién sabe cuánto tiempo llevaría ahí. Y este pez obediente, la creación obedeciendo al Creador, va y toma la moneda. ¿Y qué creen? No se la traga. No se la traga, la conserva en la boca. Y ahí va el pececillo por el mar con su moneda en la boca y con sabor a cobre o a plata ahí metido, pero no la escupe ni se la traga. ¿Por qué? Porque está guiado bajo una orden divina. Y luego este pececito, Dios lo lleva a un lugar y ahí se queda esperando. Porque tiene que ser el primero en picar. Jesús le dijo, el primero que saques. Así que llegó en primer lugar bien puntualito, vio su reloj así, su aletita, y dijo, ya va a ser hora, aquí me dijo mi Creador que esté, y ahí está. Y en cuanto ve el anzuelo, ¡bum!, se abalanza para ser el primero en picar, con una moneda en la boca. Así de específico, así de detallista y así de poderoso es nuestro Dios. Y no es casualidad que estemos reunidos aquí, hoy, en esa circunstancia que estás viviendo, en esta circunstancia que el mundo está atravesando, para decirte a través de su palabra que en tu necesidad hay un pez esperándote. Por eso debemos aprender a tirar anzuelos, no solamente redes. Porque quizá estamos como Pedro, que la Biblia nos enseña en múltiples ocasiones que tiraba y tiraba y tiraba las redes sin pescar nada. A ver qué cae, a ver cuándo cae. Hay personas tratando de atrapar pareja, tirando redes de seducción. A ver qué cae. A ver cuántos caen. Y pidiéndole, nomás que no esté chimuelo. Hay personas tratando de atrapar, tirando redes de mentira, tirando redes de apariencia, a ver qué cae. ¿Qué persona cae? ¿Qué negocio se logra? ¿Qué beneficio se consigue? Pero yo quiero mostrarte hoy que el mejor camino es dejar que venga. Dejar que esa persona venga. Dejar que ese beneficio llegue. Dejar que ese negocio llegue a tus manos. Porque hay un pez esperándote. Ese pez puede ser el milagro, puede ser el negocio, la oportunidad, la persona, el recurso que te está esperando
en lo invisible, donde nadie lo puede ver. No necesitas ir por la vida tirando redes a ver qué cae. Es tiempo de ir por uno. Es tiempo de ir por una. Es tiempo de tirar el anzuelo por una cosa, la que Dios tiene para ti. Hay muchos hombres en el mundo, pero solamente hay uno elegido por Dios para ti. Hay muchas mujeres en el mundo, hay quien dice, no, pues si mujeres hay muchas, sí, pero solamente hay una que Dios eligió para ti. No, es que yo puedo hacer un montón de cosas, me puedo dedicar a cualquier cosa, yo puedo tener... Sí, pero solamente hay un propósito por el cual fuiste creado. Vamos por ese. Vamos por ese. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer lo de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? El milagro sorprendente, por supuesto, lo hizo Jesús. Pero Pedro tuvo algo que ver. ¿Sabes qué hizo? Obedeció. ¿Sabes qué hizo? Creyó. Y creyó lo imposible. Creyó que iba a ir a lanzar un anzuelo y que iba a picar un pez de los millones de peces que existen. Para empezar, que fuera a picar. Porque ya hemos visto que Pedro como que no era pescador, pero no muy bueno. Siempre que lo vemos no anda pescando nada. Y con red, ahora imagínese con anzuelo. Pero creyó que iba a picar un pez y que en ese pez iba a estar en su boca la solución que hace un pez con una moneda en la boca. Es imposible. Pero creyó. Y Dios nos dice a nosotros que Él proveerá. Dios nos dice a nosotros que Él tiene planes para nosotros y dudamos. Es mucho más fácil creer en lo que Dios nos dice ahora, con todo el respaldo bíblico y todas estas historias, que Pedro en ese momento. Pero Pedro creyó y por eso vio el milagro. Porque creyó y obedeció. Esa promesa, ese milagro va a suceder cuando usted use la caña de la obediencia y la fe. Esa caña de Pedro era pura obediencia y pura fe en una circunstancia bien difícil. No tenemos dinero, nos están cobrando, nos van a avergonzar. Pero el maestro dijo que fuera al mar, porque mejor no nos cambiamos o nos salimos de la ciudad. El maestro me dijo que fuera al mar y que lanzara el anzuelo. Y Pedro creyó. Y Pedro obedeció. Ese milagro, esa persona, esa oportunidad va a suceder. Va a llegar a tus manos cuando uses la caña de la obediencia y de la fe. Y quizá usted rompió esa caña hace mucho tiempo. Quizá usted rompió su pacto con Dios desde hace mucho. Quizá ha perdido incluso la fe. Y cuando se pierde la fe, y cuando se rompe la obediencia, creemos que se ha perdido la oportunidad. Ese mismo Pedro que creyó y obedeció y vio ese milagro y muchos otros, es el mismo Pedro que negaría a Jesús. Porque el ver milagros no es garantía de que nos conservemos en el camino y en la fe. Pedro es un buen ejemplo de ello. Tú y yo somos un buen ejemplo de ello. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto milagros de Dios y aún así volvemos a caer en la desobediencia y volvemos a caer en la incredulidad.
y sientes que perdiste la oportunidad. Y es ahora la culpa y la vergüenza lo que no nos permiten ver a los ojos a Cristo. Es tanta la culpa, es tanta la vergüenza, que estamos convencidos de que hemos perdido la oportunidad de encontrar el pez con la moneda en la boca. ¿Te imaginas a Pedro? ¿Te imaginas a Pedro que antes de la crucifixión, la última vez que vio el rostro de Jesús, lo vio ensangrentado, lo vio deformado de tantos golpes? Y la última mirada que cruzaron es cuando él lo acababa de negar. De ahí dice la Escritura que Pedro se aparta, iba y llora amargamente. Y el maestro iría a ser crucificado para morir. ¿Se imaginan el sentir de Pedro? Pero el maestro resucitaría. Y quiero que veamos cómo fue ese reencuentro de Pedro con Jesús. La última vez que lo vio, lo había negado. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Esta es una porción muy triste de la Escritura para mí. Porque Pedro ha vuelto a su vida de antes. Eso es lo que hace la culpa. Eso es lo que hace la vergüenza. Eso es lo que hace el sabernos descalificados. Eso es lo que sucede cuando negamos nuestra fe. Eso es lo que sucede cuando desobedecemos una y otra vez. Eso sucede cuando hacemos lo que juramos que nunca haríamos. Creemos que la única opción es volver a la vida de antes. Qué triste. Jesús le había dicho: deja esas redes. No las vas a usar más, porque yo te convertiré ahora en pescador de hombres. Y dice la Escritura que efectivamente dejaron sus redes y se fueron, y ahí las abandonaron. Ahora volvieron, se hicieron de redes nuevas o remendaron aquellas, no lo sé. Pero sí sé que volvieron a su vida de antes. ¿Y sabes para qué? Para no pescar nada nuevamente. Les digo que yo no sé qué clase de pescador era Pedro, porque nunca pescaba. Y aquí vuelve a pasar toda una noche sin pescar nada. Como si todo el tiempo, todas las enseñanzas de Cristo, todo el discipulado que tuvo, se hubiera ido al fondo del mar. Pero si seguimos leyendo, te darás cuenta que Jesús aparece en la playa. Ellos no lo reconocen. De alguna forma Jesús oculta su apariencia. Y les grita: ¡hey! ¿Tienen algo de comer? Y ellos dicen: no tenemos nada. Estaban como a 100 metros de distancia. Echen las redes a la derecha. Y Pedro dice: bueno, y las echa. Y es Juan. Es Juan a quien esa escena le resulta familiar y dice: Pedro, ¿no te das cuenta? Es el maestro. Es Cristo. Y Pedro queda impulsivo, se avienta al agua. Las redes, por supuesto, se llenan de peces. Los demás discípulos se quedan ahí trayéndolos y empiezan a ir hacia la orilla, pero Pedro no le importaron ya los peces, se aventó de su alegría de ver al maestro vivo y se avienta, pero sabemos que cuando llega y se acerca a él, se debió haber quedado paralizado. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? La última vez lo negué. ¿Me va a regañar? ¿Me va a maldecir? ¿Me va a mandar al infierno?
¿qué hago? Y esto lo sabemos porque dice que los demás lo alcanzaron. Él se había aventado a nadar y ellos todavía lo alcanzaron. Pedro se había quedado sin palabras. Se había arrojado para estar cerca de Jesús porque él sabía lo que se sentía estar cerca del Maestro. Él sabía lo que se sentía la presencia del Espíritu Santo. Y la idea de volverla a sentir, la idea de volver a ver al Maestro, de volver a escuchar su voz, fue tan grande que sin pensarlo se aventó, pero cuando ya estaba ahí dijo: ¡ay, no soy digno! ¡Ay, la he regado tanto! Le fallé, maldije, juré en vano. ¿Qué me puede esperar? El capítulo 21, verso 9 de este evangelio nos deja saber qué les esperaba. Dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. El Maestro les había preparado un pez. Les había cocinado un pez. Por eso les digo que al Maestro le gustaban los peces. Y estoy seguro que ese pez está mucho más sabroso que la mojarrita que yo me eché en Acapulco. ¿Se imaginan? Un pez cocinado por Dios. Ese no era un pez de los que ellos habían atrapado. Este era un pez celestial. Era un pez en las manos del divino. Y les compartió ese pez. Y dice la Biblia que ellos comían, pero no se atrevían a hablar. Sabían que era el Maestro, pero no se atrevían a decir nada. Y Jesús toma la palabra y le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: sí. Y le pregunta por tercera ocasión: Pedro, ¿me amas? Porque 3 veces lo negó. Ahora 3 veces le pregunta si lo ama. Y Pedro, ya muy entristecido, muy quebrantado, le dice: Señor, a pesar de mi actuar y a pesar de mí y a pesar de los pesares, tú sabes que te amo. Nosotros podríamos esperar que Jesús respondiera: pues no se nota, pues no se notó. Pero lo que le respondió es: apacienta mis ovejas. Lo que le respondió es: mi plan para ti no ha cambiado. Mi propósito para tu vida no se ha transformado. Sigue habiendo un plan específico para tu vida. Yo no he cambiado, Pedro. Mi plan no ha cambiado. Jesús nos dice desde el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías: porque yo conozco muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de mal, planes de prosperidad y no de calamidad, planes donde hay un futuro y una esperanza. Imagínate qué le supo esa mojarrita a Pedro. Saber que Dios tiene un plan específico para su vida. Y a partir de ese día, él se dedicaría a conocer y a vivir en ese plan y se convertiría en el apóstol Pedro. Dios nos ha reunido hoy, aquí, esta mañana, en esta circunstancia, a través de una televisión, porque no nos podemos reunir. En una circunstancia donde no puedes estar viendo la salida, donde solo un milagro te sacaría. Pues quiero decirte que ese milagro te está esperando,
que en esta crisis el pez te está esperando, que contra toda posibilidad el pez te está esperando, que aunque no lo puedas ver, el pez te está esperando. Deja de tirar redes en mares desolados. Cree, obedece, echa el anzuelo, ve por tu propósito, ve por tu milagro, no te conformes con menos. Ese pez te está esperando. Ministerios Bea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.